Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo. Soy especialista en medicina interna y este es mi canal enseñando medicina interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo, algunas guías, trato de resumirlos, les presento a ustedes los resultados y les dejo las consideraciones a su mejor conclusión. El día de hoy quisiera hablar sobre un estudio que habla sobre el uso de la colchicina fuera de lo que normalmente lo utilizamos, que es en la gota, ¿no? Este medicamento que se utilizó de primera instancia en la gota, sobre todo por los ataques agudos de gota. De un tiempo para acá se han venido haciendo estudios para los efectos cardiovasculares que este medicamento puede tener y que ha tenido bastantes beneficios. La verdad es que los resultados que ha tenido este medicamento son bastante alentadores. Entonces, quiero presentarles uno de esos estudios. Es el análisis de un subgrupo de un estudio que ya se había realizado en el 2019, que es el estudio Colcott, nada más que en este estudio en particular o este análisis de subgrupo es específicamente en aquellos pacientes que tienen o que tuvieron infarto agudo al miocardio, pero que también son diabéticos. Entonces, de ahí viene el título de la plática, más allá de la gota, el impacto cardiovascular de la colchicina en diabetes tipo 2. A manera de introducción, está bien establecido y está bien demostrado que la inflamación, sobre todo en la aterosclerosis, pues es la que puede llegar a generar complicaciones severas como un infarto agudo al miocardio. Hay estudios básicos, ensayos clínicos que han demostrado que reducir esta inflamación en la aterosclerosis puede tener beneficios bastante claros. Entonces, viendo que esta disminución de la inflamación o parar la inflamación en este nivel tiene beneficios, se voltearon a ver a la colchicina, porque la colchicina tiene algunas funciones o su mecanismo de acción fueron muy llamativos para que se pudieran empezar a utilizar a este nivel. Sabemos que la colchicina, dentro de los efectos que tiene, es disminuir la migración y activación de los neutrófilos, y pues esto obviamente reduce la respuesta inflamatoria mediada por los neutrófilos, por lo que por ese sentido se da específicamente para el ataque agudo de gota, pero también pudiera llegar a tener un efecto secundario a nivel cardiovascular. Pero no solo eso, también la colchicina disminuye la producción de ciertas citocinas inflamatorias. Inhibe la liberación de interleucina 1 beta, del factor de necrosis tumoral alfa y algunas otras moléculas proinflamatorias. Entonces, esto ha demostrado con otros estudios, como son los que les pongo aquí, el estudio Colcott, el estudio de Lodoco 2, que en el estudio Colcott específicamente se utilizó como prevención primaria en pacientes que tenían infarto agudo al miocardio y en el estudio Lodoco 2 en aquellos pacientes con enfermedad coronaria crónica estable. Y en ambos estudios se demostró beneficio con el uso de la colchicina. Entonces, con estos estudios se puede establecer que tiene un efecto estabilizador sobre el endotelio. Puede reducir la inflamación de enfermedades cardiovasculares al disminuir la adhesión de las células inflamatorias a este nivel. Entonces, la verdad es que por eso se está volteando mucho a ver el efecto de este medicamento. Es muy prometedor los resultados que estamos obteniendo. Entonces, es el estudio inicial que se presentó en el 2019, se publicó en el New England en el 2019 y se denominó Eficacia y seguridad de la colchicina en dosis bajas después del infarto del miocardio. Entonces, ya tiene más o menos 6 años este estudio y los resultados fueron muy prometedores. Entre los pacientes con un infarto de miocardio reciente, la colchicina es en una dosis de 0.5 miligramos diarios. La verdad es que la dosis es muy baja, a diferencia de la gota, que tenemos que dar una dosis mucho más alta y que está muy cercana a los efectos gastrointestinales pues, severos que el paciente puede experimentar. La verdad es que esta dosis es muy baja, 0.5 miligramos al día. Condujo a un riesgo significativamente menor de eventos cardiovasculares isquémicos que el placebo. Es decir, a comparación del placebo, los beneficios fueron pues bastante importantes. Y en este estudio, el estudio Lodoco 2, que se publicó también en el New England un año después, en el 2020, y que se denominó colchicina en pacientes con enfermedad coronaria crónica, los resultados fueron muy similares. En un ensayo aleatorizado que incluyó a pacientes con enfermedad coronaria crónica, el riesgo de eventos cardiovasculares fue significativamente menor entre los que recibieron 0.5 miligramos de colchicina una vez al día que entre los que recibieron placebo. Entonces, los resultados fueron muy similares. Uno que con infarto agudo reciente y otro con una enfermedad coronaria pues ya crónica y estable. Y hablando específicamente del estudio Colcott, porque pues este es un análisis de un subgrupo, la verdad es que hubo una disminución del 23% del valor principal. El valor principal es aquellos pacientes con muerte cardiovascular, paro cardíaco resucitado, infarto del miocardio, accidente cerebrovascular u hospitalización por angina que requiriera revascularización. Es decir, los pacientes que estaban tomando colchicina tuvieron un 23% menos de posibilidades de presentar estas complicaciones a comparación con placebo, con un hazard ratio de 5.5 para colchicina y 7.1 para placebo. Entonces, realmente había un beneficio claro para colchicina. Entonces, de aquí viene este análisis de subgrupo que se publica en la revista Diabetes Care en marzo del 2024. Tiene
nada más un año de que salió y que se denominó colchicina en dosis bajas en pacientes con diabetes tipo 2 e infarto del miocardio reciente en el ensayo de resultados cardiovasculares con colchicina. Es decir, nada más se agarraron a los pacientes que habían tenido infarto pero que tenían diabetes y pues analizaron a ver qué tal les iba a los pacientes con diabetes. Y estos fueron los resultados. Fueron 959 participantes con diabetes mellitus tipo 2 durante una mediana de seguimiento de 23 meses, es decir, casi 2 años de seguimiento que se le dio a estos pacientes. El riesgo para el criterio de valoración principal fue de 35% menos en el grupo de colchicina. Como podemos ver en la gráfica, en el grupo de colchicina hubo este criterio de valoración principal que nos ponen aquí, es igual, lo mismo que les había comentado. Muerte cardiovascular, paro cardíaco resucitado, infarto al miocardio, accidente cerebrovascular o hospitalización urgente por angina que requiriera vascularización coronaria. Esos son todos los parámetros que se tomaron en cuenta. Y los pacientes que tomaron colchicina, 40 pacientes presentaron, es decir, 8.7%. En comparación con placebo, que sí fueron 13% de los pacientes, es decir, 65 pacientes. Esto nos da un hazard ratio de 0.65 con un intervalo de confianza estadísticamente significativo y la P significativa. Este hazard ratio significa que los pacientes que estaban tomando colchicina presentaron 35% menos posibilidades de tener las complicaciones que ya les comenté en comparación con placebo. Y esta es la gráfica que nos presentan en el artículo, donde pues, las dos gráficas son lo mismo, solamente que la de arriba muestra pues, los datos de una eje Y más ampliada para que se pueda ver pues con mucho mayor detalle la diferencia que había entre los dos grupos, pero, o sea, colchicina hubo menos eventos que en placebo, con el hazard ratio y con la P que ya les había comentado. Entonces, la verdad es que hubo beneficios mucho más tangibles en los pacientes que tenían colchicina. Entonces, el objetivo de efectividad se cumplió y el objetivo de seguridad, esos fueron los eventos secundarios que los pacientes presentaron con el uso de los dos, tanto de colchicina como placebo. La frecuencia general de eventos adversos fue similar entre los dos grupos, pero hubo dos datos que sí se presentaron mucho más frecuentemente en los pacientes con colchicina. El primero, la náusea. Hubo 2.7% de los pacientes que presentaron náusea en el grupo de colchicina versus 0.8% en el grupo de placebo, lo que fue una P significativa. Es decir, sí fue estadísticamente significativo este efecto secundario. Y el segundo efecto secundario y que me llamó la atención porque pues yo no había leído que el medicamento pudiera provocar esta complicación o este efecto secundario fue pues neumonía. Se presentó neumonía más comúnmente en los pacientes que estaban tomando colchicina. 11 pacientes o el 2.4% de los pacientes versus 0.4% en el grupo placebo y que fue estadísticamente significativo, 0.008 el valor de P. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los autores? ¿Cuáles son las conclusiones de los autores? Se las lea de manera textual. Entre los pacientes con diabetes tipo 2 y un infarto de miocardio reciente, la colchicina, 0.5 miligramos al día, conduce a una gran reducción de eventos cardiovasculares. Estos resultados respaldan la realización del ensayo COLCO-T2D en prevención primaria. Es decir, ya se está demostrando con estos datos que realmente está funcionando la colchicina para prevención secundaria y este estudio es exactamente para ver si son igual de buenos los resultados como prevención primaria. Es decir, aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares pero que todavía no han presentado un infarto. Entonces, ver si puede disminuir las posibilidades de que presentes infarto de una manera inicial. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Pues la verdad es que este análisis se extiende pues ya a los hallazgos que se han encontrado en otros estudios como el ODOCO-2 y en el estudio principal del Colcott, entonces, pero ahora traslapado solamente en los pacientes con diabetes tipo 2. La verdad es que estos resultados que se han venido dando con la colchicina, pues me anima, la verdad, a que yo pueda llegar a indicar la colchicina en pacientes como prevención secundaria, sobre todo por las dosis bajas que presenta. Sin embargo, pues sí me deja cierto escozor o cierta inquietud de este resultado de las complicaciones que se presentaron con neumonía, porque pues sí no es cualquier cosa, es un evento adverso pues de consideración. Dentro del artículo, los propios autores nos comentan en una parte del artículo que este evento secundario, estos efectos secundarios o complicaciones no se presentaron en el estudio del ODOCO 2. Entonces, pues comentan ellos mismos que se necesitarán hacer más estudios para ver si realmente este efecto secundario está presente en los pacientes, sobre todo porque este medicamento lo vamos a dar por periodos prolongados. Es una prevención secundaria, entonces lo vamos a dar por periodos muy prolongados. Se necesitan estudios más al respecto acerca de la seguridad con un periodo mucho más extenso de seguimiento o estudios en vida real. La verdad es que necesitamos esperar estos resultados. Pero bueno, pues la verdad es que no obstante a eso, pues se necesitan, voy a estar esperando
el estudio de Colcott T2D para la prevención primaria, pero sí me deja cierto, cierto problema los efectos secundarios de neumonía. Si ustedes van a indicar, lo único que puedo decirles es que si ustedes van a indicar colchicina a dosis bajas para su prevención secundaria de sus pacientes, pues darle una vigilancia estrecha a sus pacientes por este efecto secundario en particular, ¿no? Pero pues nada, me parece que es un buen artículo. Me parece que se están descubriendo nuevas indicaciones para medicamentos viejos. Es un medicamento extremadamente viejo que se ha utilizado durante muchísimos años para la gota y que estos nuevos resultados y esta nueva indicación pues viene a cambiar un poco o se viene a agregar a una serie de herramientas que nosotros tenemos para prevención secundaria de los pacientes que han tenido infartos agudos al miocardio y que me parece que es un medicamento que es extremadamente accesible. Es un medicamento bastante económico y que lo podemos encontrar en cualquier lado. Entonces, eso me agrada demasiado. Es un medicamento que ya conocemos, que se ha utilizado mucho tiempo en los pacientes, que estamos muy familiarizados con los efectos secundarios más comunes, no con la neumonía, y que está accesible y que lo podemos encontrar en cualquier lado. Y pues nada, espero que sea de su agrado, que tengan un bonito día y una excelente semana.